Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, acaba de perpetrar el mayor ataque contra la estabilidad del sistema, o uno de los mayores ataques que se recuerdan en el último casi medio siglo desde la restauración de la democracia en España. Acaba de permitir, lo hecho hace unas horas, el acceso a dos partidos traidores, enemigos de España y aspirantes desde dentro del sistema y cobrando del sistema a romper el sistema, como son Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, ya saben, los proetarras, los amigos de los criminales, de los del tiro en la nuca, de una banda asesina criminal de ultraizquierda que nunca se ha disuelto y que asesinó a más de 900 españoles, facilitándoles, digo, el acceso a la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara, del Congreso de los Diputados. Acaba la tercera autoridad del Estado de institucionalizar una práctica que, si en la vida es poco aconsejable, en la política es nefasta y letal, cual es la de poner a la zorra a cuidar y a responsabilizarse de la mancomunidad de las gallinas. Dice que existía una gran anuencia y un gran acuerdo por parte de la mayoría de los grupos parlamentarios para que esto fuera así. ¡Mentira! Le estás haciendo una vez más de palanganera a tu jefe, a Pedro Sánchez. Voy a explicar por qué. El acceso a la Comisión de Secretos Reservados de la Cámara estaba reservado ahora y se acordaba, y esto viene siendo así, pues desde finales de los 70, primeros de los 80, por una mayoría cualificada. ¿Qué quiere ello decir? Que por lo menos dos, ojalá tres, y estoy pensando en los tres principales partidos de este país y los que más representación tienen, por este orden, Partido Socialista, Partido Popular y Vox, estuvieran de acuerdo en ello. Meritxell ha dicho que no. Suprime de un plumazo el concepto mayoría cualificada y pasa al concepto mayoría absoluta. Y claro, pues ahí tenemos otra vez la mayoría de la maldita y traidora a España moción de censura. Ahí tenemos a toda la escoria, a toda la espuma, ahí ya entre Bildu, Esquerros, Benegases, independentistas o pseudo-independentistas del bloque nacionalista gallego, compromisos, podemitas, que sienten escalofríos y erisipela cada vez que escuchan la palabra España, pues han decidido meter a unos tipos que quieren romper España, Esquerra, que también es heredera intelectual y política de una banda criminal y asesina que era Terrayure, y Bildutarras, en la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Qué se persigue con eso? Pues que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, empiece a ser, esa es la voluntad que tienen, acosados por estos tíos. Que se les pida explicaciones hasta de cuándo van al cuarto de baño a las más altas responsabilidades de los servicios de inteligencia del Estado. Esto no pasa en ningún país del mundo. ¿Por qué hacen esto? Pues porque dicen que es que les han estado espiando. Ya hemos hablado de esto en otros programas, en El Campanazo, este editorial, en La Retaguardia y en La Segunda Dosis. Claro. Y si es dentro de la legalidad, ¿qué pasa? Lo absurdo, lo preocupante sería que los servicios de inteligencia de un país desarrollado, como creemos que sigue siendo España, no tuvieran controlados a unos fulanos, a unos mendas, que son unos golpistas, porque apoyaron un golpe de Estado contra la nación a la que deberían servir y defender su nación, que es España, y que tienen entre sus filas a un incalificable sujeto, a un prófugo, a un presunto chorizo y delincuente, un tal Carles Puigdemont, que huyó como una rata de este país para que no le juzgaran escondido en el maletero de un coche. Estos, que llevan semanas, 2 semanas, semana y media, amenazando al gobierno con pedir responsabilidades y con retirarles el apoyo en Madrid, ahora, y que quieren la dimisión, primero, y sentarles después en un banquillo, la dimisión de Pedro Sánchez, de Margarita Robles, de Fernando Grande Marlaska. Ahora han llegado a una componenda. Ya sabemos, Félix Bolaños, de lo que fuiste a hablar el domingo pasado a Barcelona, a bajarte los pantalones con la consejera catalana. Ahora el gobierno, digo, ha dado la instrucción de que se les meta directamente, insisto, a las zorras y a los zorros en el corral de las gallinas. Las gallinas se supone que somos los demócratas, no porque seamos imbéciles, no porque nos falte coraje para defender a España, que es lo primero, y después todo lo demás.
No, porque somos tipos que nos movemos y actuamos dentro del marco de la legislación vigente, y no como estos indeseables que se pasan por el forro de sus caprichos y por el arco de triunfo todas y cada una de las resoluciones judiciales. Imagínense a partir de ahora la fiesta, entre comillas, ironizo para no llorar o para no cabrearme más, en la que se va a convertir las reuniones, cuando se convoquen, de la comisión, de esa comisión parlamentaria, con estos fulanos. Va a estar la señora Aizpurúa, exredactora jefa de Egin, un panfleto proterrorista, íntima amiga de muchos criminales y asesinos, de los del tiro en la nuca. Va a estar en las reuniones de la Comisión de Secretos Oficiales. Le van a dar información reservada del Centro Nacional de Inteligencia a la tal Aizpurúa. ¿Se la van a dar a Gabriel Rufián Rufito, muñequito de los independentistas en Madrid? ¿Van a disponer estos tíos, amén de los señores de Podemos, que ya disponían de ella, ¿van a disponer estos tíos de acceso a secretos del Estado? Estamos perdidos. ¿Se ha vuelto loco el gobierno? ¿Te has vuelto loco, Pedro? Que he escuchado esta mañana altos dirigentes de tu partido, incluso del seno de tu gabinete, prácticamente retirar el apoyo y despreciar a Margarita Robles y, por supuesto, ponerse en contra de los servicios de inteligencia, que no secretos, que es terminología que a ellos mismos no les gusta, para destruir España. Hasta ahora, Pedro, el problema es que te habías aliado simplemente por comprar 6 meses más en la Moncloa con los traidores y con los delincuentes y con los proterroristas y los proetarras. Hemos ido un paso más allá. Por eso es muy grave lo que ha pasado hoy. Hemos doblado o hemos cruzado un Rubicón y una línea roja que no tiene marcha atrás. Ahora ya no es que los tengas de socios, ahora es que te has convertido en uno de ellos. Pedro Sánchez, eres ya Antonio Sánchez, generalísimo Sánchez, presidente de un país al que aspiras a destruir. Algún día la historia te juzgará por esto. Saludamos ya a nuestro primer invitado de la retaguardia en Periodista Digital en este arranque de semana. Un invitado un poquito especial. Por aquí pasan políticos, por aquí pasan economistas, pasan analistas del más diverso pelaje, dicho sea en el mejor sentido del término y de la forma más cariñosa y más respetuosa, puesto que son todos amigos. Pasan también diplomáticos, empresarios. Tuvimos el otro día a Hilario Alfaro, diplomáticos. Bueno, pues hemos tenido ya a Chencho Arias, a la ex embajadora de Polonia en España, una mujer absolutamente excepcional. Pero yo creo que espías no habíamos tenido nunca. Tuvimos a nuestro buen amigo Fernando Rueda, que es probablemente el periodista que más sabe en España de agencias de información, de servicios de información, pero a un espía como tal nunca habíamos tenido. Don Jaime Rocha, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, Eurico? Encantado de tenerte, encantado especialmente de tenerte. A ver cómo os presento yo a Jaime Rocha. Jaime Rocha es un gran amigo de Alfonso Rojo, editor y director de Periodista Digital de esta casa, buen amigo de quien os habla. Él, por encima de todo, supongo que se considera militar. Él es militar, capitán de navío, ha consagrado décadas de su vida, él me corregirá si me equivoco, entre 1979 y 2007, hablo de memoria, formó parte de los servicios de inteligencia del Estado, ¿no? Del antiguo CSIC y después del Centro Nacional de Inteligencia. Lo estoy haciendo muy corto porque él ha sido muchas más cosas y ahora pues se dedica a escribir libros, es un escritor y un conferenciante de éxito. Y ahora nos contará él más cosas de su vida y también un poco de cómo ve la situación de España y la situación del mundo, porque su punto de vista es especialmente interesante. Ya os podéis hacer una idea del tipo de foco de análisis que nos va a ofrecer Jaime Rocha. Jaime, ¿te sientes un espía? ¿El espía nace o se hace? ¿Uno sigue siendo espía hasta que se muere o prefieres ahora considerarte más simplemente, bueno, pues en esta segunda mitad de tu vida, un observador muy bien informado, lógicamente, de la realidad de España y del mundo y te sientes más a gusto, bueno, pues con lo que haces en estos últimos años, dar conferencias y escribir libros? Pues te voy a hacer una confesión así a bote pronto, y es que la única profesión de todas las que he desempeñado a lo largo de mi vida, la única a la que yo accedí voluntariamente, o sea, lo que era mi vocación, es oficial de la Armada. Esa fue la única vez que yo accedí a profesión
que desempeñé durante bastantes años, por cierto, en la que yo sentí esa vocación y accedí a ella. Todo lo demás que han venido a buscarme. Entonces, cuando en el año 79 estaba yo destinado en la base naval de Rota, en la cuadrilla de aviones Harrier, la llamada de unos compañeros, se acababa de crear prácticamente hacía un año y poco el CSIC, y me dijeron que necesitaban que me incorporara al servicio. Yo les pregunté qué se hacía ahí dentro, me dijeron que de eso ya me enteraría cuando estuviera dentro. Luego les pregunté si creían que yo servía para ese trabajo. Me dijeron que sí, estaban convencidos de que sí. Y por último le pregunté si se ganaba más, dijeron que no, que se ganaba exactamente lo mismo. Pero no se nace o no se tiene la vocación, bueno, habrá quien la tenga, pero quiero decir, en mi caso, yo nunca en mi vida pensé que trabajaría en un servicio inteligente. Mi padre, que era militar, antes de morir, yo hice un curso de inteligencia por la Armada en Madrid y él estaba destinado en Madrid y cuando sé lo que estaba haciendo, me dijo, no te metas en eso, que es muy bajo, que yo tengo compañeros que se pasa muy mal, la familia lo pasa muy mal. Y yo creo que es la única cosa que desobedecía a mi padre, porque él me recomendó que no entrara y yo cuando me lo propusieron, pues entré y ahí he estado 28 años. Exactamente, como tú has dicho, del 70 al 2007. Jaime, la gente tiene una idea muy peculiar de este mundo. ¿Tú tienes la sensación de haber vivido una vida de película? No lo sé. Hombre, me imagino que cuando conoces a gente que no pertenecen a tu entorno más cercano, pues estarás hasta las narices, como los periodistas lo estamos de otras cosas, los políticos también, No, y tal, de que te digan, ay, pues cuéntanos alguna misión, alguna ocasión en la que te hayas jugado la vida en un lugar recóndito del mundo. Pues sí, lo cuento en mis novelas. Mis novelas tienen un origen muy particular porque yo, como efectivamente yo salía de misión y bueno, y mi familia, mi mujer, mis hijos no sabían ni dónde iba ni lo que iba a hacer y muchas veces ni siquiera si volvería, pues yo en el año 2014 dije, yo quiero dejar un testimonio escrito de lo que yo no he podido contar antes y que ahora pues que han pasado ya muchísimos años y sin entrar en temas de carácter secreto, naturalmente, pero sí que podía contar lo que eran mis vivencias, ¿no? Y entonces me pongo a escribir la novela, la primera, la Operación El Dorado Canyon, en el año 2014, así, a ratos perdidos y tal, y en el año 2018 la termino. Y yo quería una edición muy corta para familia, amigos y tal, pero tuve la ocurrencia de dejársela leer a algunos periodistas amigos y a algunos escritores muy reconocidos y les gustó tanto que me empujaron a publicarla, ¿no? Y entonces ya, una vez que se publicó y fue un éxito editorial y bueno, pues está traducida al inglés y estamos en tratos con alguna productora para ver si se hace alguna película, una serie y tal, pues la propia editorial me pidió una segunda novela y entonces escribí El Muro, ¿no? Que es otra aventura distinta, porque Operación El Dorado Canyon narra cuando a mí me mandaron, a petición de la CIA, a localizar a Muammar el Gaddafi, que durante el bombardeo americano de Libia del año 86, y la segunda novela, El Muro, es que cuando yo termino esa misión de Libia y alguna más que hice por el norte de África, pues me mandaron a Checoslovaquia, la Checoslovaquia todavía comunista, y allí pues viví la caída del muro de Berlín y los consiguientes cambios políticos y sociales que se produjeron en la Europa del Este, ¿no? Entonces narro en la segunda novela, en El Muro. Eso es lo que narras en la segunda novela, en El Muro, primera vez en la noche y en la semana que se me cae este pinganillo que me va a matar. Jaime, ¿cuál ha sido la situación
Yo supongo, la gente tiende a pensar, a lo mejor también es un tópico, ¿no? Incluso los que estamos acostumbrados a tratar por nuestro oficio, hablo de los periodistas con gentes pues muy diversas, pero digo, en general el respetable tiende a pensar que la gente que os dedicáis o que os habéis dedicado muchos años a la actividad que describes, ahora ya voy a abandonar los tópicos y nos vamos a poner serios de verdad dentro del desenfado y del sentido del humor que debe presidir esta, yo creo que la mayoría de las entrevistas, que sois tipos de una pasta especial. ¿Tú has sentido miedo de verdad alguna vez? Porque, hombre, evidentemente te estás jugando la vida. Además, esto es muy peliculero y muy de novela de John le Carré o de Frederick Forsyth, me da igual, ¿no? Pero tenemos muy instalado en nuestro imaginario esto de que cuando tú eres político, ¿no? O diplomático y estás cumpliendo una misión que te ha encargado tu ministerio o el gobierno de tu país, pues estás respaldado. Pero muchas veces una gente, y más un agente de campo, y más en un país hostil o lejano, que a lo mejor está en una situación bélica, no tiene ningún tipo de respaldo. Como te cojan, siempre hemos tenido la idea de que lo primero que te dicen es búscate la vida que no te conocemos de nada. Bueno, es que depende mucho del país de que se trate. Por ejemplo, hay dos casos concretos. Cuando yo viajaba, yo llevaba lo que se llamaba las redes clandestinas del Magreb, que abarcaba desde Mauritania hasta Libia, ¿no? Entonces yo viajaba con mucha frecuencia con personalidades distintas cada viaje a esos países para obtener información, para pagar a confidentes, en fin, todas las cosas que se le suponen a un espía en terreno adverso. Y evidentemente me has preguntado antes si he sentido miedo. El miedo hay que superarlo porque el miedo te paraliza, ¿no? El miedo te delata. Si tú en una situación como he pasado yo, un interrogatorio en una gendarmería en Marruecos de 1 hora, que te preguntan una y mil veces lo mismo de distintas maneras, a ver si hay contradicciones, a ver si estás, si te has aprendido bien el papel el que estás desempeñando, pues evidentemente si sientes miedo, te paraliza y metes la pata seguro y te delatas, ¿no? Entonces, el miedo hay que superarlo, lo que no quiere decir que no tengas digamos, que no seas consciente del peligro, ¿no? En países de ese tipo, lo más seguro es desaparecer, ¿no? O sea, lo más seguro es que te hagan desaparecer y que nadie nunca más sepa de ti. En otros países, por ejemplo, cuando ya estuve en Checoslovaquia, con pasaporte diplomático, la situación es distinta. Si te cogen en un trabajo de espionaje y me consta que sabían lo que yo hacía, porque luego tuve ocasión de hablar con el servicio secreto checo a posteriori, ya pasados los años, y bueno, pues efectivamente sabían quién era yo y lo que había estado haciendo. Pues en ese caso lo que procede es de declararte persona non grata y expulsarte del país, ¿no? O sea que depende mucho de dónde te cojan y qué es lo que estés haciendo, ¿no? Entonces, miedo, responsabilidad, conciencia de lo que está pasando o de lo que puede pasar, eso sí, pero miedo no, porque el miedo, repito, el miedo te paraliza y te deja inerme, ¿no? Te deja... Te delata. Oye, es cierto, igual también es un tópico, ¿no? Se lo preguntaba el otro día, en otro ámbito, a Chencho Arias y a algún otro diplomático que ha pasado por aquí. Te lo pregunto a ti, porque además, bueno, la gente supongo que es consciente de que dentro de los servicios de inteligencia o de los servicios de información de España o de cualquier otro país, pues hay muchísimos niveles, desde gente que pertenece a la estructura. Es más, yo a veces cuento, y hay gente a la que le sorprende, que para el CSIC hay oposiciones, es decir, hay gente que hace oposiciones para determinados puestos, pues a lo mejor de carácter administrativo y tal, ¿no? Hasta colaboradores, informadores esporádicos y tal. Pero, digo, o sea, la gente que, en tu caso, militares de alta graduación, jefes, o bueno, oficiales, suboficiales, me da igual, gente que os pasáis o que os habéis pasado décadas perteneciendo a un servicio de información. ¿Es cierto lo que se dice, que vosotros siempre tendéis a pensar o actuáis o pensáis
con respeto, por supuesto, a los políticos que son los que mandan y también a los jueces, ¿no? Porque el CNI, antes de SID, vuelvo a recordar, a cuento, y te haré la última pregunta, aunque sea genéricamente en torno a eso, están sujetos a control jurisdiccional. A ver si la gente se cree que un agente secreto es como James Bond, con licencia para matar y va por ahí por el mundo haciendo lo que le da la gana, pero que los políticos al final son como si dijéramos interinos, pero vosotros sois auténticos guardianes y salvaguardáis la integridad y muchas más cosas del Estado, y vosotros estáis siempre. Mira, nosotros, el Servicio de Inteligencia como tal, es un organismo del Estado y hay todos los años, yo estoy hablando un poco, a ver, no quiero nadie, yo en el CSI 28 años y yo hablo es de lo que sé. Bien. De lo que pasa ahora no puedo hablar porque no tengo ni la menor idea. La evolución que ha tenido la casa tampoco la conozco internamente, tal. Pero cuando yo entro en el CSI en el año 79, pues todavía se estaba configurando el servicio. Llega el general Manclano en el 81 y es el que realmente, bueno, pues establece las bases de un servicio de inteligencia. A partir de ahí, el gobierno de turno, sea del signo que sea, naturalmente, es el gobierno de tu país, de tu nación, pues establece lo que se llaman los objetivos informativos. O sea, es el que marca los objetivos informativos. Es el que dice, me interesa saber de esto, de esto, de esto, de este país, de este otro y de este otro, ¿no? Y entonces, con esos objetivos informativos es con los que trabaja el servicio. Al servicio, valga la redundancia, del país, ¿no? Y a través de el cliente nuestro directo, que es el gobierno de turno. Entonces, efectivamente, tú dices, los políticos pasan. Claro, nosotros hemos tenido, en la época que yo he estado, pues hemos tenido distintos gobiernos. Pero, a ver, las temáticas suelen ser las mismas prácticamente y en cuanto al desarrollo, pues también muy similar, ¿no? Lo que sí ha tratado siempre el servicio de dejar muy claro es que no está para satisfacer intereses ni partidistas ni personales, sino que lo que está es para los intereses del país, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, en el tiempo que yo he estado, desde luego, y ahora estoy por jurar que pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que está claro que el servicio está a disposición del gobierno de turno, pero para salvaguardar los intereses del país, ¿no? Vamos invocando, si te parece, Jaime, el final de esta charla, aunque tú me aclarabas, y me parece bien, que desde el 2007 estás fuera del servicio activo, por tanto, tampoco tienes los detalles, ni siquiera es que quieras entrar más o menos, pero no tienes todos los detalles a día de hoy. Pues, por ejemplo, de las informaciones de estos últimos días, el famoso Pegasus. ¿Cuántos meses, años lleva hablando mi amigo Fernando Rueda de Pegasus? Y ahora parece que todo el mundo ha descubierto Pegasus y tal, ¿no? ¿A dónde quiero ir? Bueno, independientemente de que se haya producido o se haya dejado de producir o más, menos medio pensionista, un cierto control y un cierto seguimiento por parte de los servicios de inteligencia, por orden del ministerio correspondiente, que entiendo que sería el de defensa, de determinados elementos que pertenecen a partidos independentistas y, por tanto, que pueden, a pesar de ser legales, suponer una amenaza para la integridad territorial de la patria y para la seguridad del Estado. Yo el otro día, y esto es una opinión mía personal, de Eurico Campano, decía en mi editorial la semana pasada, en uno de estos programas de La Retaguardia, que, hombre, a mí lo que me preocuparía es que los servicios de inteligencia no le estuvieran controlados. Bien, tiene que ser a veces un poco ingrato la función que le toca a las personas responsables de esto, porque cuando no se enteran, y esta mañana me ponías el ejemplo del golpe de Estado y del referéndum ilegal de septiembre, de octubre de 2017, que si las urnas, que si dónde estaban las urnas, que si la abuela fuma, es que tenemos unos servicios secretos que no se enteran de nada. Y cuando hacen su trabajo, y seguramente de forma, y ya lo verán ustedes, pluscuamperfecta, sometidos a control jurisdiccional, con la mayor profesionalidad y tal, y tienen perfectamente toda la información y controlado a quien tienen que tener controlado, es que hay que ver, es que los servicios de inteligencia, fíjate qué peligrosos, se saltan la ley, ¡buah! El gran hermano, estos tíos, estamos prácticamente en una dictadura o estamos en una democracia vigilada.
Qué cansino, ¿verdad, Jaime? Es que, no, además hay que tener en cuenta una cosa, para el tema este concreto que me preguntas de Pegasus, hombre, te tengo que decir que en la época en que yo viajaba al norte de África no tenía no tenía ni teléfono móvil. O sea que fíjate, hay una diferencia tremenda, ¿no? O sea, ir a una Sí, bueno, cabina, llamar por en mitad del teléfono, desierto. era una cosa. Estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Ordenadores, no había así ordenadores a disposición de todo el mundo, era una cosa muy peculiar, ¿no? Era una cosa de otra época. O sea que yo en temas de tecnología pues no puedo aportar nada, pero me imagino por dónde van las cosas. Pero hay una cosa importante que quizás está pasando desapercibida, y es que en el tema este de Cataluña se ha detectado, o por lo menos ha salido publicado en múltiples artículos de muchos medios, la presencia de agentes extranjeros. Concretamente algún agente ruso y de algún otro país y tal. Incluso se han hecho detenciones en esas manifestaciones que había brutales, que había lo que se llama la guerrilla urbana, ¿no? Que destrozaban todo, la casa cuartel de la Policía Nacional y todas esas cosas. Eso es gente que está preparada, que tiene los medios para actuar así y que además está pagado. Eso está totalmente subvencionado. Bueno, quiero decir que cuando vienen agentes extranjeros, entra de lleno en las competencias del CNI, porque el CNI tiene una división que se llama contrainteligencia, que es precisamente la que se ocupa de detectar la presencia de agentes extranjeros hostiles que estén haciendo un daño a la integridad, ¿no? Entonces, fíjate, aunque fuera una cuestión meramente interna que dices, bueno, sí, es un tema absoluta, correspondería quizás más a las fuerzas de seguridad del Estado, que son, esto es un poco como el FBI en Estados Unidos y la CIA, ¿no? Pero en ambos casos, FBI y CIA, como Fuerza de Seguridad del Estado y CNI, la colaboración es intensa, continua y con un solo objetivo, que es desmontar todas estas cosas, ¿no? Pero es que además, si hay presencia de agentes extranjeros, pues entonces está mucho más justificada la acción de la contrainteligencia que pertenece al CNI. Y además, siempre, claro, contando con la autorización judicial para todas esas intervenciones, ¿no? Una muy rápida, Jaime, para terminar. ¿Podemos estar tranquilos, los españoles en general, los 47 millones de paisanos que estamos correteando un ratito por esta vieja piel de toro, unos añitos, esperemos que sean los que Dios quiera, por supuesto, pero el mayor número de ellos posibles? ¿Es bueno en la actualidad, aunque insisto, estás fuera del servicio activo desde el año 2007? ¿Crees? Bueno, no, me vas a decir que sí, evidentemente, pero bueno, ¿es bueno el nivel de nuestros servicios de inteligencia? Mira, ya lo éramos en aquella época, ya lo éramos. Yo he hecho operaciones con la CIA, con el Mossad, y te puedo decir que, salvo en disponibilidad económica, quizás, que ahí hay un desnivel grande, Ah, sí, se nota incluso mucho en eso. efectivos. ¿Perdón? El tema presupuestario, digo, se nota mucho. Hombre, el tema claro. Ten en cuenta que ellos, que disponen de mucho más dinero, disponen de mucho más medios, no solamente tecnológicos, que también, pero bueno, nosotros estamos también a muy buen nivel tecnológico, sin duda ninguna, ¿eh? Pero yo he hecho operaciones con ellos y puedo decir que absolutamente homologables con los mejores servicios del mundo. Y te hablo de unos años que son los que yo viví intensamente, los 80, los 90, y yo estoy convencido de que en la actualidad incluso mejor. Yo creo que hemos ido a mejorar. Y ahora más todavía con las nuevas tecnologías, ¿no? Que facilitan mucho un trabajo que antes a lo mejor había que hacer in situ, desplazarse al país, ahora se puede hacer desde fuera, ¿no? Y se puede hacer por vía satélite o vía cualquier otro medio. El mismo programa este Pegasus te permite... Yo me acuerdo, curiosamente, cuando yo estaba en la embajada en Praga, llegaron unos compañeros de tecnología, de la división de tecnología del CSI de entonces, y llegaron para apantallar mi ordenador y los ordenadores nuestros en la embajada, porque decían que podían
copiarnos los discos duros desde fuera. Estamos hablando de los años 90. Desde una ventana, entonces, con un teleobjetivo a lo mejor. Sí, podían. Pusieron unas pantallas alrededor de los ordenadores porque decían, es que desde la casa de ahí enfrente te pueden copiar el disco duro. Digo, ¿qué me estás diciendo? Sí, o sea que ya entonces había una tecnología bastante importante en cuanto a... Primitivamente, tú querías acceder a un ordenador, cuando ya empezaron a funcionar ordenadores, de un sitio que te interesaba y tal, pues en un país extranjero había que entrar, y eso se ha visto en las películas, que entraban, metían como un pendrive y copiaban allí tal y cual. Bueno, pues eso ya no hace falta, según los técnicos, eso se puede hacer ya desde fuera, o sea que hay que tener mucho cuidado también con lo que se guarda en los ordenadores. Te lo digo a que tengas cuidado tú también. Y con la huella digital y con tantas cosas. Lo que pasa es que esto nos lo tendrían que haber contado, Jaime, hace 15 años. Mi caso es peor, mi caso y el de mucha gente, porque no será porque, y aunque solo sea por habernos dedicado a este oficio y alguna que otra cosa de vez en cuando, pues no hemos tenido oportunidad de saber, a lo mejor, más cosas que la media, y al final el factor humano es lo que te pierde. O eres descuidado, o eres imprudente, o eres ansioso, no tienes la suficiente paciencia y al final la cagas. Iba a emplear un término vulgar que no lo voy a hacer, pero bueno, yo se lo digo a las nuevas generaciones, a los chicos que ahora tienen 20 o 21 años, haced, que además tenéis más formación en este aspecto que nosotros, haced exactamente todo lo que nosotros, porque todo esto nos lo encontramos ya con 30 o con 30 y tantos años, tendríamos que haber hecho y tendríamos que haber cuidado y no hemos cuidado. Pero bueno, me quedo con ganas de más, porque fíjate, podríamos ya, tirando de este hilo y de muchos otros, podríamos seguir un rato hablando, Jaime, pero ha sido un placer y te voy a volver a engañar otro día. Algún otro día volveré a abusar de tu confianza, estés donde estés, porque vuelvo a repetir como al inicio, eres un hombre prolífico en cuanto a libros que vas dando a la imprenta y estás prácticamente todas las semanas, 1 o 2 conferencias te caen. ¿Cuál es la próxima que tienes en cartera? No, mira, he dado una en Córdoba la semana pasada y doy otra en Tenerife el mes que viene. Y ahora voy a Cuenca, mira, con Fernando Rueda voy a estar en Cuenca, buen amigo. Sí, presentando libros. Luego voy a Castellón y a Valencia. Y luego tengo también aquí alguna actividad más. Bueno, presento a Rosa Díez, que viene a presentar su libro Maquetos. Lo va a presentar aquí en Cádiz. Y ya le avanzo también a nuestros espectadores. No paro, ¿no ves? Que Rosa Díez estará el próximo jueves 28 aquí en La Retaguardia con nosotros. Sí. Pues le das un abrazo de mi parte y bueno, ya tenemos la fecha y todo para Cádiz y la presentaré yo. Fenomenal. Jaime Rocha, bueno, te despido como militar. Mi capitán de navío, a ver si me sigo recordando las equivalencias. Capitán de navío, que es un comandante, claro, coronel. De graduación de tierra. No, coronel. Perdón. Acabo de confundir a un capitán de corbeta con un capitán de navío. Si me escucha, capitán de corbeta, comandante, capitán de fragata, teniente coronel. Si me escucha algún ancestro, me corre a gorrazos hasta la Capitanía General con sede en Valladolid. Algún día hablaremos de... Mira, otro día podíamos hablar, porque como habla todo el mundo y la gente sigue sin enterarse, y no será porque ya a estas alturas toda la información está a disposición del gran público, hablaremos del 23F, hombre, ¿por qué no? Podemos hablar de eso y de muchas cosas. Sí, no sé nada de eso, de eso no sé nada. No, ni nadie sabe nada. Nos lo suponemos todos. De eso y muchas más cosas, hombre. Era una forma de despedirte como otra cualquiera. Tendré mucho gusto en volver a charlar contigo de tus libros y de tus anécdotas y de tus experiencias, que al final es lo que a cada uno de nosotros nos queda y lo más entretenido, estoy convencido, para el gran público. Jaime Rocha, capitán de navío. Miembro muchos años, servidor del Estado desde los servicios de información y actualmente escritor y conferenciante de éxito. Gracias por haber tenido una vez más, por tu gentileza con Periodista Digital Televisión, con La Retaguardia en este caso. Cuídate y hasta la próxima. Pues gracias a ti por tu atención hacia mi persona.
Hasta la Gracias próxima. a ti. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídate. Segundo bloque de esta retaguardia de este martes cargado de información y que precisamente por estar cargado de información hemos querido hacer un poco pues más intemporal, porque como además ya en la segunda dosis habéis tenido cumplida nota y detalle de los principales asuntos del día, hoy me he permitido el lujo, hoy en especial, de hacer un programa, por supuesto que tiene mucho que ver con las cosas que nos pasan y por qué nos pasan, pero bueno, pues para ampliar un poquito más vuestro conocimiento acerca de materias, acabamos de hablar con Jaime Rocha, que nos ha explicado dentro de lo que se puede contar y desmontando esos mitos y esos tópicos y esos lugares comunes que tenemos todos, cómo funcionan realmente los servicios de inteligencia. Pues ahora digo, en esta segunda parte, tengo el placer y la satisfacción de presentar a Arturo Pérez Martínez, que eres, a ver si lo digo bien, don Arturo, a todo esto, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas. Arturo Pérez es consejero de la Junta de Embajadores de la Academia de la Diplomacia. Exactamente. Y por encima de todo, porque, aclárame si digo alguna incorrección o alguna burrada, cuando uno es embajador lo es para toda la vida, claro. Sí, sí, para toda la vida. Puedes estar fuera del servicio activo, pero eres embajador hasta que te mueras, ¿no? Exactamente. Igual que a los presidentes del gobierno, pues aunque ya no sean presidentes del gobierno, pero ostentan el rango pues hasta el final de sus días. Arturo Pérez ha sido muchísimas cosas, ha sido embajador de España en distintos y distantes puntos, perdón el juego de palabras. Su último destino fue Bangladesh, ahora le preguntaremos por ese apasionante país. Es consejero de la Junta de Embajadores, como os he dicho, de la Academia de la Diplomacia. Hoy le traemos porque en estas semanas Arturo es noticia, ha escrito un libro fascinante y muy divertido que os recomiendo, lo tenéis aquí, Chascarrillos y pericias del diplomático Carlos López, España. Prólogo, el prólogo es de Santiago Velo de Antelo, aquí en un servidor de vosotros, conocido hace no muchos años en otro medio de comunicación que entonces se llamaba Intereconomía. Velo de Antelo, que es presidente de la Academia de la Diplomacia. Arturo, para que no me ocurra lo que le ocurrió hace muchos años a Mercedes Milá con Paco Umbral, aquí básicamente hemos venido a hablar de tu libro. Y me ha parecido especialmente interesante, me lo ha recomendado como siempre, ¿qué haría yo sin mi Roxa Ortiz? Que es la que me da cumplida información acerca de cada papel que se mueve en el mundo de la diplomacia y sobre todo lo que tiene que ver con las distintas delegaciones que tenemos en Madrid de muchísimos países y su representación diplomática, y es la que me contaba el otro día que habías escrito, Arturo, este libro que era muy divertido, que está lleno de anécdotas, de chascarrillos, porque este libro, y luego ya nos vas contando alguna que te parezca especialmente digna de mención. Bueno, pues efectivamente este libro es un libro de anécdotas. Lo he escrito en tercera persona y no es autobiográfico, aunque un poco sí que tiene, claro. Pero lo he escrito en tercera persona para evitar quizá posibles roces, que alguien se sienta molesto, y también aclaro que hay mucha fantasía dentro de los relatos. A pesar de todo, pues algo de autobiográfico es, claro. Aquí hemos tenido por esta mesa en 3 meses y como además son todos amigos y en algunos casos más que amigos, pues lo podemos contar porque además la gente siempre está al cabo de la calle a través de las redes sociales y tal, ¿no? Pues por ejemplo, el primer día hemos tenido una ex Miss España. Hemos tenido en este mismo programa, ya lo acabo de decir, a una persona que durante décadas ha colaborado con los servicios de información, con los servicios de inteligencia españoles. Primero se llamó el CSID, después el CNI y bueno, cada uno en sus ámbitos muy diferentes nos han contado la realidad, pues por ejemplo, de cómo se trabaja en el mundo de la moda, o hablando de otra cosa completamente distinta, qué es lo que hace alguien que colabora o que pertenece a la estructura de un servicio de inteligencia. A ti te voy a preguntar qué es lo que hace en realidad el trabajo de un embajador, que seguro que es más prosaico, por lo menos el 90% de su contenido, a esa imagen peliculera que podemos tener. La idea que tiene la gente es de que este trabajo es peliculero, pero luego no es tanto como parece, porque, claro, hay muchas situaciones muy comprometidas y luego, pues, también hay muchas situaciones en que son rutinarias, hay que hacer mucho papel, mucha información, mucha, a veces, negociación.
mucha protección. En realidad es muy variado y eso es lo más bonito de nuestro trabajo, yo creo. Eso y la satisfacción de pensar que estás prestando un gran servicio a la sociedad y sobre todo a España. De todas las anécdotas que cuentas, Arturo, en este libro, te voy a pedir que me selecciones dos. La más divertida o la más surrealista o la más macarrónica de todo lo que te puede haber ocurrido, que digas cuando resuelves el entuerto, porque un diplomático, entre otras muchas de las cosas que hace, y no es la menor, es resolver pues, a veces situaciones endiabladas, enredos, entuertos y tal. ¿Cuál es la más surrealista o la más divertida que te ha ocurrido? Y la más peligrosa también, ¿no? Porque muchas veces diplomático, precisamente esta es una de las acepciones más importantes, pues cuando has tenido una responsabilidad tan grande pues para arreglar un posible conflicto entre, en este caso, el Reino de España y cualquier país. Bueno, me han ocurrido, sí, situaciones comprometidas, como decía, pero quizá una que tiene cierta gracia y al mismo tiempo un posible peligro es una que relato en uno de los capítulos, que es el robo y recuperación del coche oficial del embajador de España. Resulta que estando en el garaje un fin de semana, como estaba aparcado siempre, pues entró un ladrón y se lo llevó. No sabemos cómo, pero se lo llevó. Esto ocurrió en un viernes por la tarde. A mí me avisó el canciller diciendo, han robado el coche, a ver si alguien lo ve, tal. Claro, con el mayor de los escepticismos tomamos nota y qué casualidad. El sábado no, pero el domingo me di de bruces con el coche y con el ladrón. Uy, esto era alguien de dentro. No te voy a pedir que nos cuentes cómo terminó la historia, pero... Pues no creo, pero en fin, tampoco tengo pruebas demasiado contundentes. Oye, ¿la anécdota más peligrosa, la más delicada, Arturo, por la que haya sufrido? Pues vamos a ver, en cierta ocasión hubo que sacar a un piloto español de un país porque estaba bastante amenazado, no tanto su vida como su hacienda, y le quitamos de la circulación encerrándole en la embajada hasta que le pudimos embarcar en un avión para que se marchara del país. Y así se marchó. No tuvimos ningún ataque, ningún problema, pero vamos, no lo descartamos en ningún momento. ¿Un país islámico, tal vez? Sí, un país islámico. Y corría peligro realmente, ¿no? Sí, corría. Oye, el nivel de la diplomacia española, bueno, pues es muy alto o de los más altos del mundo. Pues sí. Tanto desde el punto de vista formativo, la escuela diplomática, como luego el nivel pues de todos los embajadores, de todos los encargados de negocios que hay repartidos a lo largo y ancho del mundo, y no tiene parangón, no tiene absolutamente nada que envidiar, ni a otras potencias de Europa quizás con más músculo que España, como puede ser Francia, Italia o Alemania, y tampoco a la diplomacia anglosajona. Esto se debe a alguna razón especial. Somos unos grandes diplomáticos, porque el español en general, digo, el de a pie, el de andar por casa, pues quizás sí tenemos un defecto grave, es el de no saber escuchar y el de no tener un concepto excesivamente a veces pulido de nuestras relaciones personales. No me voy a meter en un lío, pero el español tiene fama de escuchar poco, de no saber negociar. Un español, yo esto lo he oído, tú me lo confirmarás, es un tío que se sienta, me da igual en un conflicto laboral que en un lío familiar, se sienta a negociar, entre comillas, y solamente aspira a levantarse de la mesa cuando el otro le ha comprado todos sus argumentos. Y dices, hombre, esto no es negociar, esto me lo explicaban hace años mis socios italianos y yo me moría de la risa. ¿Cómo con esos mimbres, con ese material humano del que estamos hecho, hemos dado diplomáticos tan buenos? Bueno, pues yo creo que hay que empezar porque para ser diplomático hay que tener una carrera universitaria, un título superior. Pero además de eso es que hay que estudiar mucho para sacar la oposición. Hay que estudiar muchísimo. La verdad es que hay mucha gente que se desanima y lo deja
teniendo buena formación y capacidad, pero hay otros que continúan y hasta que lo sacan, que no siempre salen las cosas a la primera. Hay quien lo consigue a la segunda, a la tercera o cuarta intentona, incluso más, porque quitaron el límite de edad y, en fin, ha habido casos en que la persistencia les ha dado su fruto. Y luego, pues sí, los colegas franceses, británicos, que son también muy buenos, pero son gente a la que nosotros yo creo que no tenemos nada que envidiar. Es cierto lo que tú dices, el músculo del país, ¿verdad? Y la agilidad para tratar temas puede ser distinto. Nosotros quizá pecamos un poco de tradicionales, pero, en fin, a mí se me ha dicho, por parte de mis socios básicamente italianos, pero también tenemos grandes amigos franceses y, por supuesto, norteamericanos, que lo que somos es muy rígidos, muy poco flexibles. Eso es cierto, el español. Tenemos mucha razón. Pues, nos cuesta esto que está tan de moda del pensamiento lateral, la empatía al ponernos en el lugar del otro, antes de intentar imponer o conseguir el mayor número posible de papeletas para nuestro terreno. Pues, hombre, la negociación es una de las funciones diplomáticas por excelencia y, desde luego, estamos formados para negociar. Cuando estamos cargados de razón, la verdad es que la negociación es dura porque somos inflexibles. Y además es que no... tiene que ser así. Sí, tiene que ser así, exactamente. Lo contrario sería pues un poco defraudar las expectativas de uno o los intereses del país incluso. Entonces, bueno, pues hay que ser inflexibles. Pero, dicho esto, claro que sí, hay que comprender, como de hecho comprendemos muchas veces, la posición de los otros colegas y claro que cedemos, pero porque se puede ceder o se puede ceder hasta aquí y no hasta allí. Es cierto, otro tópico, Arturo. Sí. Vamos con otro tópico. Es cierto, estos son clichés, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué cliché tiene el italiano, ¿no? Vuelvo al ejemplo de mis amigos. Pues que el italiano es un tipo que... Del argentino también decían mucho esto, ¿no? De los argentinos. Todo un argentino lo que tienes que hacer es comprarle por lo que vale, en realidad, y venderle por lo que dice que vale. Con los italianos pasa un poco lo mismo, pero bueno, son europeos, por tanto, pero como que tienen fama de venderse muy bien y mucho, ¿no? No voy a poner los típicos ejemplos de que se traen de aquí el aceite y luego lo embotellan más bonito, le ponen su etiqueta y tal. No quiero meterme yo con... Y el vino también y no sé qué. Los anglosajones, ¿qué cliché tenemos de ellos? ¿De qué tienen fama? British, bueno, Commonwealth, es decir, Australia y tal, ¿no? Pues por supuesto de ser unos absolutos caballeros impecables, el imperio y tal, no sé qué. ¿De qué tenemos fama nosotros? Pues quizás de Quijotes, valga el tópico. ¿De Quijotes? Sí. Qué bueno. ¿Pero eso es bueno o es malo? ¿Nos ha dado más que nos ha quitado o al revés? No, yo creo que está bien, es una buena cualidad, ¿no? ¿Tú crees que hoy en día nos consideran, no te voy a hacer entrar en política, siempre que tengo aquí un embajador o a un ex embajador español o extranjero, recordad que el otro día tuvimos aquí a Macena, a Adamczyk, a la ex embajadora de Polonia en España 4 años, figura extraordinariamente carismática y a la que volveremos a traer. Siempre digo que traigo aquí un embajador, no me gusta meterle en honduras políticas porque son diplomáticos, no son políticos, por tanto su ámbito está más constreñido, su ámbito de expresión por razones obvias, ¿no? Pero sin afán de entrar en política, ¿tú crees que ahora mismo estamos haciendo una buena política exterior en general? ¿Se defienden los intereses de España? También enfocado, si quieres, por abrirte la pregunta y que no te sientas incómodo solo o te sientas obligado a hablar de política, en los últimos años se ha puesto muy de moda el concepto marca España. Sí. También te voy a preguntar, por tanto, ¿nos vendemos lo suficientemente bien en el exterior? Hombre, la marca España es una realidad y es una cosa que existe y que es aceptada por los demás, por los extranjeros. Y bueno, hay verdaderas empresas que sí que hacen mucho y por el buen nombre de nuestro país, no sé, bancos... sin dar nombres, pues entidades financieras muy conocidas, sí, claro, o alimenticias, o bueno, o de ropa, pues mira, ropa, la chaqueta, no voy a hacer publicidad, la chaqueta que llevo puesta,
Pues que es una chaqueta, bueno, pues no es Sí, de etiqueta, sí, no es para ir a un cóctel donde Así que con donde eso- te con exijan eso un dress ganamos- code, pero bueno, pues ganamos de estas mucho. hemos vendido miles de millones. Ya lo creo. De un tío que es una de las mayores fortunas de España. Sí, señor. Y esto, fíjate, cuando tenemos políticos que lo demonizan, pues esto también es marca España y también hay que Marca exhibirlo España. con orgullo. Y claro que sí. Y es una parte muy importante de la política exterior. Es la imagen del país, imagen moderna, imagen dinámica, imagen de empresas competentes y desde luego nosotros lo apoyamos. Yo siempre que ha venido algún empresario a verme, aunque no haya hecho falta, le he ayudado o por lo menos le he brindado todo el apoyo que hubiera podido, porque, bueno, pues, por ejemplo, cuando estaba en Bangladesh había empresas que venían a participar en concursos y tal, y sabían que yo estaba allí para, en fin, si necesitaban un papel, una llamada, una gestión, tal, pues que contaran con ello. Y, bueno, eso en Bangladesh y en muchos otros sitios. Claro, hablo de Bangladesh porque como hemos empezado hablando de ello. Sí, pero... y ahora te voy a preguntar por Japón, que es un país sí. que tú conoces. Arturo, aquí donde le veis, es probablemente una de las y además, claro, pues es que es lo suyo también, ¿no? No dentro desde el punto de vista solamente diplomático, sino es uno de los españoles que, sin ninguna duda, más sabe sobre Japón, que el mundo oriental es un gran desconocido para nosotros. De hecho, tu mujer creo que es japonesa. Efectivamente. Me ha preparado un informe maravilloso, Roxa Ortiz, ¿qué haría yo sin ti, Roxa? Con toda tu hoja de servicios. ¿Somos tan distintos, nuestra cultura, nuestra civilización es tan distinta a la oriental, eso por un lado? Y segundo, ¿nos convendría abrirnos más a esos países, no solamente a Japón, sino a todos los que están en su órbita? Claro que sí. Desde luego somos muy distintos. Otra cosa es que ellos y nosotros nos admiremos por distintos aspectos. ¿Ah, sí? Pero sí. Por ejemplo, el japonés es muy amante pues, del orgullo español, de la galantería, de la música, por ejemplo, ¿no? Y ahora El flamenco es un tópico, bueno, ya lo sé, flamenco. pero ¿por Bueno, qué les gusta flamenco. tanto el flamenco a los Les japoneses? encanta. Es que el flamenco tiene todo lo que les gustaría a ellos tener y que no tienen. Un poco de gracia, un poco de sal, lo digo con Eso respeto. es, Sí, ¿no? y extroversión, ¿no? Y extroversión. Qué bueno, pero es verdad que en eso nos parecemos, ¿no? Porque Sí. ellos tienen bueno, no voy también a el hablar de sentido del los honor. samuráis, el bushido y tal. Claro que es sí. ese código de honor, Sí, señor. ¿no? Lo tienen Esa muerte honorable. Arraigado y además arraigado en todos. Sí, hasta en las empresas hay una especie de bushido entre los dirigentes y bueno, te voy a contar que no sé si lo sabes, que el bushido es, hay una obra muy conocida de bushido de finales del siglo XIX de un autor que se llama Inazo Nitobe. Bueno, pues verás. Hombre, de toda la vida, Arturo. Es un clásico. Es un clásico. ¿Sí? El caso es que este libro fue traducido por un lector que tuvimos allí que se llamaba Jiménez de la Espada y el texto español fue utilizado por el general Millán Astray. Ahora ya sé de lo que estás hablando. Ahora ya sé de lo que estás hablando. Coger trozos especiales de ese código bushido de ese código y aplicarlo a la Legión. Y aplicarlo a la Legión. Por eso yo algunas veces, sin afán de entrar en política, cuando he escuchado... A ver, ya sabéis que yo sé de pocas cosas, pero cuando algo me interesa, pues y esta es una de ellas, ¿no? Cuando he escuchado la leyenda negra por toda la connotación política acerca del fundador de la gloriosa Legión Española y una de las, de los tópicos o de las etiquetas que se le colocaba, pues era la de ser un salvaje, un tipo asilvestrado, un tal, decía, un salvaje, un tipo que ha traducido del japonés y mira, lo que me faltaba era la fuente. Pues me has completado la anécdota. Me alegro. Y te lo agradezco mucho. ¿Qué nos falta para volver a ocupar un país, un lugar como país, como España, que un día fuimos un imperio, hace ya demasiados siglos, para volver a recuperar ese papel de preeminencia que desgraciadamente, y sigo insistiendo sin entrar en política, hemos perdido hace mucho tiempo? ¿Qué tenemos que hacer para volver a ser más grandes en el mundo? Pues más dedicación. Yo creo que esto que has apuntado tú antes de el Extremo Oriente, pues el Extremo Oriente resulta que tiene una pujanza, algo extraordinario,
Y aquí, pues lo vemos, pero no hacemos nada. Yo creo que habría que reforzar nuestras embajadas en estos países y bueno, llevar a cabo una acción decidida que podría empezar, por ejemplo, por aspectos culturales, pero que llevara inmediatamente detrás pues aspectos económicos y comerciales. Claro. Oye, me daba Sí. Carlos Espinosa de los Monteros Sí. un dato, pues poco antes de esta maldita desgracia que hemos sufrido los 2 últimos años. Sí. Pues yo creo que la última vez que vi a Carlos Espinosa de los Monteros, al padre, que fue, bueno, pues alto representante de la marca España marca durante varios España, años y tal, ¿no? efectivamente, sí. Y yo eso además ya se lo había escuchado citar, no hacía tantos meses, a nuestro amigo José Manuel García Margallo, que además fue ministro, sí, claro que y entonces citaban informes, hay muchísimos, de verdad, ranking de países en el mundo acerca de la percepción que tienen de sí mismos los nacionales de cada país, por hacerlo corto y fácil. El país del mundo que más se adora, que más se quiere, insisto, estoy hablando de hace 2 años y medio, no nos vayamos ni nos liemos con la guerra, que más se quiere a sí mismo, o sea, que más besos en la boca se daría si pudiera, si no fuera una metáfora, como país y cada uno de sus habitantes, como se os pueden ocurrir 3 o 4, yo os digo cuál es: Rusia, siempre. En una escala del 1 al 10, un 9,75. Yo, ruso, digo que como un ruso no hay nadie. Después, ya lo adivináis, Argentina. ¿Cómo no? Bueno, el último país, o uno de los últimos en percepción de sí mismo, y ya esto es desde hace décadas, es España. A más a más. Se preguntaba a un ruso, a un argentino, a un italiano, a un chileno, recuerdo además perfectamente los países y tal, ¿no? Dígame usted los 5 países del mundo que para usted tienen mejor percepción o mejor imagen o que más le gustan. En fin, fill in the blanks. Planteen la pregunta como quieran, ¿no? Y todos estos, pues uno, si no de los 3, de los 5 primeros, era España siempre. ¿Sabe? Le pregunto a los españoles, ranking de países de más importante, de más simpático, de más admirado, de más valorado al último. Bueno, pues el último, fíjate, en Argentina pasaba igual también, pero en Argentina porque teníamos el lío que teníamos con YPF, ¿no? Porque me remonto a años atrás. Entonces el argentino, los 3 países que colocaban el furgón de cola eran Argentina, hombre, Gran Bretaña, evidentemente, por una razón histórica. En Argentina no han superado todavía la guerra de las Malvinas, España y Argentina. Y España, a nosotros mismos, éramos uno de los 2-3 países que peor percepción tenían de sí mismos. Nos colocábamos, y Venezuela. Venezuela también nos ponían pues los últimos o los penúltimos, por una razón también coyuntural, ¿no? Por un gobierno, pues en fin, del que hemos tenido que soportar muchas provocaciones, primero de Chávez y luego de Maduro, ¿no? Pero nosotros mismos nos colocábamos, pues de un ranking de 30, 40, 50, 60 países del mundo en el furgón de cola, nosotros mismos. Curiosamente, otros sí digo, lo que no tolera, o sea, nosotros podemos hablar muy mal de nosotros mismos, Arturo, sí, claro. pero que no venga aquí un holandés, que no venga aquí un alemán a decir los españoles sois unos vagos o sois unos tal, porque vamos, aunque estemos en un grupo tomando una cerveza, 3 tíos, uno del PSOE, uno del PP y uno de Vox, yo creo que para eso es para lo único que nos miramos los 3 y le vamos a la piel al alemán, al holandés, al italiano o al que sea. Qué curioso es esto, ¿verdad? Pero esto es así. Es cierto, ¿eh? Esto es que la fibra sensible es muy sensible. Esto es así, desde Bartrina, ¿no? Cuando decías, ¿cómo era? Si habla mal de España es español. Efectivamente. No habría que hacer un poco de pedagogía, Arturo, y te devuelvo un poco la palabra. Conocemos demasiado poco nuestra historia y una cosa que no se conoce normalmente se acaba por no querer. A mí me avergüenza mucho que vengan aquí personas cultas, hombre, de un cierto nivel, políticos, empresarios de otros países, y conozcan mejor nuestra historia y nuestra literatura y nuestro arte y nuestro teatro que nosotros mismos. Los hispanistas siempre nos han hecho ruborizar. Mucho, efectivamente. ruborizar, Sí. algunos daño, porque sobre todo algunos británicos, por unas posiciones políticas muy sesgadas. Pero es que es verdad, es que es intolerable que los españoles cada vez conozcamos menos nuestra historia e incluso no es que no la queramos, es que nos avergoncemos de ella. No, hombre, eso yo creo que no. Lo que pasa es que, bueno, pues hay gente que trabaja mucho los temas y, claro, se lo sabe muy bien. Muchos extranjeros, entre ellos. Sí, sí. Última pregunta. Sí. ¿Sería importante que de una buena vez pusiéramos en valor de verdad el gran activo, el mayor activo que tenemos, que es nuestro idioma, y que consolidáramos la posición de España como puente entre la Unión Europea e Hispanoamérica?
Naturalmente. Ese es uno de los grandes, perdón por el barbarismo, assets que tenemos. Bueno. Y yo creo que hay que defenderlo a capa y espada, a ultranza. De hecho, en Japón, cuando hemos hablado del flamenco, otra de las cosas que más admiran es la lengua española. Y hay muchísimo estudiante de español, muchísimo hispanista y, bueno, pues gente que no te voy a decir que aprende español porque nos ama, sí, pero que se ocupa del idioma, y yo creo que ese es uno de los grandes valores que tenemos y de lo que tenemos que explotar, porque además es que España, ahora estamos celebrando unas jornadas de paniverismo, que junto con el idioma portugués, pues resulta que somos 800 millones de hablantes y estamos en todas las partes del mundo, todos los continentes. O sea que es una baza que jugar muy importante. Se hace lo que se puede con los institutos Cervantes, las pequeñas cátedras que hay, aulas, pero hay mucho camino por recorrer, mucho camino. Se debería hacer más, ¿verdad? Sí. Se debería hacer más. Siempre estamos que no tenemos dinero, ¿verdad? Que tal, que ahora no se puede, que más adelante, a ver. Pero claro, eso no. Ultimísima, como me dicen en casa, has hablado de paniverismo. Es conocido que los portugueses nos quieren. Yo soy un enamorado de Portugal, ya lo sabéis, y siempre digo, repito, que aspiro, y espero que no sea dentro de muchos años, a retirarme a Portugal, o por lo menos a pasar una buena parte del año en Portugal. Adoro ese país, y ellos siempre nos han admirado y nos han respetado mucho más, lamentablemente, pero es así, que nosotros a ellos. A mí me llama la atención el cariño que nos han tenido, y lo de espaldas que hemos vivido toda la vida a una nación que, bueno, entre 1580 y 1640 fue parte del Reino de España, las cosas como son, durante 60 años. Es más, ya sabéis, y si no, echad un vistazo, y no quiero, porque no es el objeto, ni quiero incomodar a don Arturo, es eso que se suele decir, es un comentario de brocha gorda, que en 1640 nos equivocamos al elegir, y que a lo mejor, bueno, me habéis entendido, ¿no? Lo dejo ahí, porque es esto ya desde que estudiábamos y nos lo contaban a modo de gracia. Es planteable a día de hoy, hombre, no es planteable una unión ibérica, ¿no?, entre España y Portugal, pero se deberían de profundizar en las vías de conocimiento, de colaboración. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, hay cosas que se pueden hacer, Arturo. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y de hecho, pues se intentan, pero claro, hay gente a favor, gente en contra, como en todo. Lo que pasa es que, bueno, que tenemos muchas ventajas. O sea que habría que trabajar en ese sector, sin duda. Sí. Bueno, pues Arturo Pérez Martínez, chascarrillos y pericias del diplomático Carlos López España. Ahí lo... A ver cómo para que no refleje. Así. Bueno, chascarrillos y pericias del diplomático Carlos López España. Bueno, está escrito como forma de novela, ¿no? Sí, exacto. Pero en tercera persona, te buscas un nombre supuesto, pero supongo que hay mucho de autobiográfico. Terminamos como empezamos, y de verdad es que es delicioso. Yo he tenido oportunidad de ojearlo, ahora te voy a pedir que me lo dediques. Ha sido un placer el tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias. Y el habernos desnudado un poco, en el buen sentido de la palabra, a la diplomacia en zapatillas, y te agradezco mucho tu gentileza con los espectadores de La Retaguardia, con Periodista Digital Televisión, y no será la última vez, Arturo, que te llamemos. Muchísimas gracias, Eurico. Ha sido un auténtico placer estar aquí. Te agradezco mucho no solo el trato que me has dispensado, sino también la amabilidad que has tenido conmigo hacia mi obra modesta, pero que, en fin, bueno, está escrita con el corazón. Ningún libro es modesto, Arturo. Está escrito con el corazón, y no será la última vez que charlemos contigo. Gracias por haber... Hoy me parece que nos hemos ido también un poco de tiempo entre nuestro amigo Jaime Rocha y Arturo Pérez, pero yo creo que merecía la pena. Gracias. Mañana será miércoles. Volveremos con La Retaguardia. Cuidaos.